Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Makini para Color Visión. Gracias por esta su generosa compañía. Les cuento, recientemente la destacadísima periodista colombiana Claudia Palacios estuvo en el país, invitada por el Banco Central para ofrecer una conferencia sobre noticias falsas, las tristemente célebres fake news. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos a meses de un proceso electoral donde va a ser fundamental este asunto de las fake news, que es algo que lo que ahora se llama posverdad potencializa. Entonces, como vamos a un proceso electoral y esto de las fake news está afectando los resultados electorales, pero además está afectando y mucho el desarrollo y el ejercicio del periodismo, ese pleito que existe ahora entre el periodismo tradicional y el periodismo de las redes y de las plataformas de la información, entonces me parece que es una oportunidad muy buena de ofrecer a ustedes esta maravillosa conferencia sumamente didáctica y estrictamente bien preparada, documentada de una manera maravillosa. Claro, tenemos que agradecer a Claudia Palacios que aceptó que se reprodujera esta conferencia aquí, pero sobre todo a la persona del señor gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, al director de comunicación Luis Martín Gómez, que también autorizaron esta especie de regalo del Banco Central a políticos, ciudadanos interesados en el tema de la comunicación y a ciudadanos en general, porque les insisto, esto de las fake news después del Brexit, después del triunfo de Trump y otras cosas, es fundamental ya, pero podría ser determinante para el proceso electoral que de alguna manera, legal o ilegalmente, en República Dominicana ya comenzó. Así que vamos a una breve pausa. Cuando retornemos, les dejamos este regalo del Banco Central, una excelente conferencia de Claudia Palacios sobre las fake news. Buen provecho. ¿Qué hacemos con las noticias falsas? ¿Nos resignamos a ellas como nos pasa a la mayoría? Entonces decimos, bueno, es parte de la realidad de nuestros tiempos. Yo no sé si aquí en República Dominicana se use. Mal de muchos, consuelo de tontos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Martín por esta invitación, al Banco Central y a todos ustedes por estar aquí en el marco de este evento, la sexta Semana Económica y Financiera. Yo quiero empezar pidiéndoles que saquen sus teléfonos celulares, por favor, y entren a una página que se llama menti.com, menti.com. Ahí ustedes van a encontrar esta pregunta. Esta pregunta la saqué, esa musiquita es de un celular, bueno, esta pregunta la saqué de un portal de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que como parte de todos sus programas para combatir la desinformación tiene uno que se llama la Red Ética Segura, que además trae un grupo de Facebook que se llama Esta Noticia es Falsa, que como su nombre lo indica, está ahí para que los periodistas y las personas que quieran participar, no solamente periodistas, verifiquen ciertas noticias que se vuelven muy populares, verifiquen si son falsas o son ciertas. Una de esas noticias fue esta: futbolista peruano Claudio Pizarro se volvió millonario invirtiendo en bitcoins. ¿Ya entraron a menti.com y encontraron la pregunta? Les voy a decir el código, está acá, 585942. 585942, no es un teléfono, es el código, y ahí ya pueden contestar. ¿Ya? ¿Todos bien? Vamos a ver
los resultados. Damos un poco de tiempo, por favor, ahí si ponemos en full pantalla para ir viendo los resultados de la votación que ustedes están haciendo en este momento. A ver, esperemos un poquito, que haya más votaciones. Vamos en 50 y tantas, 55 votaciones, esperemos un poquito más, porque aquí hay más de 50 personas, necesito que entren más y me cuenten, entonces, ¿qué les parece? Si esta noticia es falsa o es verdadera. Un poco más. Bueno, entonces tenemos que la mayoría de ustedes, el 56%, considera que esta es una noticia falsa. Vamos entonces a ver qué dice la Red Ética Segura. Muy bien, se trata de la versión peruana de esta noticia falsa que ya utilizó en Colombia la imagen del pibe Valderrama para estafar incautos. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de este auditorio tuvo buen olfato y pudo identificar una noticia falsa. Vamos a ver un segundo caso, que también es de la Red Ética Segura de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Atacan a mujer en Argentina por llevar un pañuelo verde tras la marcha feminista. De nuevo, por favor, en menti.com, esta vez con el código 922841, 922841, respondan si les parece que esa es una noticia falsa o verdadera. Código 922841, vamos por favor a empezar a ver sus respuestas y la comparamos después. Ok, aquí tenemos, va ganando verdadero, esperemos otro poquito a que termine la votación. Ustedes pueden hacer ejercicios de estos muchísimos si entran a la página de la Red Ética Segura, si entran Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Gabriel García Márquez, que realmente la página es fundaciongabo.org. Ahí entran, hay un enlace que se llama Red Ética Segura y pueden encontrar muchos de estos quizzes que ellos ponen semanalmente, pues para confrontar a la gente sobre su criterio alrededor de las noticias que nos llegan por todas partes. Bueno, tenemos 69 votos en este momento, 71, la mayoría de los presentes, el 46% versus el 26%, cree que esta noticia es verdadera. Vamos a ver qué dice la Red Ética Segura. La mujer de la foto no es argentina, no es feminista y no fue atacada. Fue un bulo que circuló en el Día de la Mujer y fue desmentido por el periodista argentino Fernando del Río, @FerDelRío22 en Twitter. Bueno, pues para esos que respondieron que la noticia es verdadera, no se sientan mal, le pasa a la mayoría de la gente. La dificultad para poder identificar las noticias falsas es una dificultad que tenemos todos, por más estudiados que seamos, por más letrados, todos somos vulnerables a las noticias falsas. Hernán Restrepo Cardona, que es el gestor de contenidos de la Red Ética Segura de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y que lleva haciendo esto ya un par de años, pues nos ayuda aquí a consolarnos a los que contestamos mal la pregunta. Vamos a escucharlo. La ciudadanía en general hoy en día está muy poco preparada para enfrentar el problema de las noticias falsas por dos razones. Primero, porque carecemos en el colegio o en las universidades de formación en lo que se llama media literacy o alfabetización mediática. Esto sería clave para poder identificar la información de baja calidad. Y por otro lado, estamos perdiendo la batalla por la atención. Cada plataforma de redes sociales busca todo el tiempo, todo el día, captar nuestra atención con notificaciones. Y esto nos distrae y terminamos compartiendo contenidos sin haberlos verificado previamente, a veces sin ni siquiera haberlos leído en su totalidad. Y esto hace que el ciudadano en general pierda esta batalla. ¿Les ha pasado que comparten algún contenido que ni siquiera han verificado o que no han terminado de leer? Aquí con total sinceridad, ¿quiénes sí? ¿Quiénes sí? ¿Segurito? Los que no han levantado la mano, no sé, las veo así como… Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las noticias falsas? ¿Nos resignamos a ellas como nos pasa a la mayoría? Entonces decimos, bueno, es parte de la realidad de nuestros tiempos. A mí me hace pensar en esto en una frase que decía mi mamá, mis tías, mis abuelas, yo no sé si aquí en República Dominicana se use, mal de muchos, consuelo de tontos.
¿Se usa o no se usa? Bueno, entonces, bueno, esa es la pregunta. ¿Nos resignamos o no nos resignamos? Para responderla, yo los invito a pensar en el impacto que tienen las noticias falsas o desinformación, como muchas personas que han estudiado el tema prefieren llamarlas. Tiene un impacto en las democracias, tiene un impacto en la reputación de las personas, en la reputación de las empresas, tiene un impacto en los medios de comunicación como industrias, como empresas que generan recursos, empleo, y tiene un impacto en la opinión pública. Yo les voy a traer algunos ejemplos del impacto en cada una de estas áreas y voy a comenzar por el de la democracia. Aquí les voy a leer porque hay muchos datos y entonces no quiero que se me pierdan ninguno. Para ver el impacto en las democracias encontré un informe que, por cierto, está siendo publicado esta semana, sale en jueves en Washington, y ellos tuvieron la generosidad de dejarme adelantar aquí en esta conferencia para ustedes algunos detalles. Este informe todavía no está publicado y nosotros tenemos la primicia, así que tengo que agradecer al Adrian Arts Latin American Center of Atlantic Council y al Digital Forensic Research Lab, que fueron los autores del informe y que nos han permitido tener este adelanto. ¿Qué hicieron ellos? Muchas gracias. Ellos lo que hicieron fue analizar el impacto de las noticias falsas en las elecciones que hubo el año pasado en el hemisferio occidental. En México, elecciones presidenciales en México, en Colombia y en Brasil. Les voy a traer algunos ejemplos de lo que encontraron de Brasil. Ustedes saben que hubo muchas manifestaciones en contra de la candidatura de Bolsonaro, ¿verdad? En una de esas manifestaciones multitudinarias, grupos afines a Bolsonaro, ideológicamente afines a Bolsonaro, informaron por sus propias páginas web, por sus propias redes sociales, que los medios de comunicación tradicionales habían inflado, magnificado la presencia de personas en esas manifestaciones. Y como prueba mostraron unas fotografías en las que, según ellos, se evidenciaba que los medios se habían dicho que había habido una mayor participación de la que realmente hubo. Bueno, al hacer el análisis de esos artículos publicados por grupos afines ideológicamente a Bolsonaro, se encontró lo siguiente. Primero, que esas fotografías no correspondían en realidad a las fotografías publicadas por esos medios, pero que algunos de esos grupos lo que habían hecho era coger unas fotografías de marchas diferentes, con menos cantidad de participación de gente, y ponerlas, hacer un montaje para que quedaran como si hubieran sido publicadas en los portales web de los medios de comunicación tradicionales. Y de esta manera crearon una prueba falsa de que los medios estaban manipulando la información. Aprovechar estos mecanismos, las redes, para crear desinformación también. Entonces, definitivamente cambió la manera como se hace la política. El Ministerio de Educación sacó una campaña para pues, combatir el bullying a las personas y sobre todo a los estudiantes de la comunidad LGTBI, para evitar pues, la discriminación. Y esto fue muy atacado por grupos conservadores y entonces hubo que cancelar esa campaña. Los grupos conservadores lo que decían era que esto estaba promoviendo la ideología de género, la sexualización de los niños, etcétera. Y entonces esa campaña en 2011, cuando Fernando Haddad era ministro de Educación, tuvo que ser cancelada. Bien, cuando él se volvió candidato, que ustedes saben que además fue porque a Lula el tribunal no lo dejó y en fin, entonces la Corte no lo dejó, y entonces él hizo una campaña muy corta. Cuando él se vuelve candidato, grupos en contra de su candidatura recuerdan eso que pasó en 2011 y lo usan como supuesta prueba para decir que si Haddad es elegido presidente, los niños a partir de los 5 años iban a ser propiedad del Estado y que iban a poder tener la libertad de escoger su género. Eso fue una noticia creada que circuló por WhatsApp durante la elección presidencial del año pasado en Brasil.
Y esta tercera fotografía que les traigo es la de Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del ahora presidente Bolsonaro, porque también él protagonizó un caso que tiene que ver con este tema del que estamos hablando. El día de la primera ronda electoral circularon varios videos de un supuesto fraude electoral. Uno de esos videos mostraba a una persona queriendo votar por Bolsonaro, pero la máquina solamente la dejaba votar por Haddad. Entonces, esa fue pues como una prueba de que había un fraude electoral, porque las máquinas solamente dejaban votar a las personas por Haddad en ciertas partes. El hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, trinó ese video desde su cuenta, se volvió viral. El Tribunal Electoral de Brasil dijo muy rápidamente que ese era un montaje, que eso no era cierto, no obstante, pues se volvió viral. Entonces, esos son solamente 3 de los hechos que recoge el American Center for the Atlantic Council y Digital Forensic Research Lab para este estudio del que les estoy hablando. Ellos hicieron todo esto igual en Colombia, lo hicieron en México con un numeral que se llama Election Watch Latin America, en el que concluyen que es difícil evaluar el impacto de noticias como estas en los resultados de la elección, de la decisión de los votantes, pero citan varias encuestas. Les voy a leer. Una de Ibope, hecha en octubre de 2018, que fue el mes de la votación en Brasil, que encontró que 3 de cada 4 votantes no habían recibido mensajes negativos por WhatsApp sobre alguno de los candidatos semanas antes de votar. Pero también están citando que el Instituto IDEA encontró que el 98% de los votantes por Bolsonaro estuvieron expuestos a mensajes falsos y que el 90% creyó en ellos. Ellos ponen estos 2 ejemplos que se contradicen entre sí, pues para decir que realmente a este punto todavía no podemos saber cuál es el impacto de las noticias falsas, en este caso pues en el resultado de una elección, pero definitivamente pues hay mucha información circulando. Entonces, al margen de saber si este resultado cambió o no, si estas noticias falsas cambiaron o no el resultado de la elección, lo que concluye este informe es que afecta la cobertura mediática de la campaña, porque los medios de comunicación tienen que invertir muchas horas y mucho personal y el tiempo de su personal en tratar de verificar esas informaciones y en producir contenidos para decir si son ciertos o no. Y lo mismo también los equipos de campaña, que se dedican a desmentir lo que circula en su contra, pero también en muchos casos, si no es el mismo equipo de campaña, algunos grupos afines, aprovechar estos mecanismos, las redes, para crear desinformación también. Entonces, definitivamente cambió la manera como se hace la política. Veamos ahora el impacto de las noticias falsas en la reputación de las personas y de las empresas, y para esto les traigo el caso. En Colombia, ustedes saben que tuvimos un plebiscito después de logrado el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC durante el gobierno Santos, y entonces hubo la campaña por el sí y la campaña por el no, ¿da? El no ganó, como todos sabemos, y después de que ganó el no, el periódico La República le hizo una entrevista a Juan Carlos Vélez, que era el director de una de las campañas por el no, porque había varios grupos que hicieron campaña por el no. En esta entrevista, que ahorita les voy a pasar un pedazo, Juan Carlos Vélez habla de los que financiaron el no y menciona varias empresas, y entre ellas estaba el Grupo Bolívar. Entonces, cuando eso sale a la opinión, mucha gente se pone furiosa en las redes y dicen que el colmo, que los grupos más adinerados de Colombia le apostaron a la guerra, que cómo fue posible que financiaran la campaña por el no, y se genera un daño reputacional muy grande a varios grupos. Uno de esos grupos, como les digo, es el Grupo Bolívar, y tenemos aquí al presidente del Grupo Bolívar, que después de eso salió a dar una entrevista para aclarar cuál fue la estrategia de ellos como grupo respecto al plebiscito. Esta fue una entrevista que le dio a la revista Semana, y le saco esta parte, le pregunta al periodista: entonces, ¿ustedes también financiaron la campaña por el sí?
Y él responde, sí, claro, como le digo, decidimos hacerlo porque sentimos que ambas representaban una lucha por la paz, los unos con el acuerdo y los otros con reparos a este. Ambas líneas nos parecieron válidas y así financiamos campañas y medios con el fin de que los ciudadanos pudieran tomar decisiones informadas. Nuestra tradición siempre ha sido la de apoyar al ciudadano que quiere mejorar a Colombia, era un deber apoyarlos a todos. Es decir, financiaron a los del no, pero también financiaron a los del sí. En el momento, y les dieron exactamente la misma plata, que era la máxima que permitía la norma. En el momento en que el director de una de las campañas por el no da la información, no sabemos si intencionalmente o no, o si era que no lo sabía, pues no contó que ese grupo y quizá otros también habían apoyado la campaña del sí. ¿Qué hacer entonces con las fake news? La propuesta es que hay que actuar desde el periodismo a través de la verificación de datos o fact-checking, desde las audiencias a través de la educación y desde los gobiernos, y aquí no es una afirmación sino una pregunta, a través de la regulación. Vamos a ver entonces qué se ha hecho desde el periodismo. Si ustedes entran a este portal que se llama reporterslab.org, van a encontrar todos los sitios en el mundo donde hay grupos de periodistas que crearon redes de verificación de datos. Hay por muchas partes, no encontré que hubiera uno en República Dominicana, pero no sé si los periodistas que están presentes me pueden decir, ¿hay alguno creado ya aquí? ¿Hay un observatorio para verificación de datos? Bueno, ¿no es de verificación de datos? Bueno, el hecho es que yo no lo encontré aquí, pero creo que esto es lo más completo que hay en materia al menos de compilar los sitios y las redes en el mundo que están haciendo verificación de datos. Ustedes pueden entrar a reporterslab.org y ahí lo van a encontrar. Hay algunos, aquí hay solamente algunos de ellos. Si ustedes entran, por ejemplo, a Snopes, que es uno de los más digamos, los que lleva más tiempo y tiene más impacto, es muy interesante ver, porque todos los días están verificando cualquier cantidad de noticias. Digamos, la última vez que lo chequeé, que fue hace como 3 o 4 días, estaban chequeando si era cierto que la jefe del Partido Demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, estaba creando como parte de su estrategia para que Trump no gane si se lanza la reelección en las próximas elecciones, que pudieran hacer un cambio para que la gente pudiera votar de los 16 años. Digamos, con la esperanza o con el argumento de que los votantes más jóvenes pues no votarían nunca por Trump y entonces eso ayudaría a que Trump no ganara. Si a la URL se le agrega esto que dice acá, y a guión bajo todo eso, Google inmediatamente pone las fechas de publicación. Entonces, esa es una herramienta. Otra herramienta es esta que también es de Google, que se llama Reverse Image Search, que ayuda a ver el origen y el historial de una fotografía, porque también ha pasado muchas veces que generan una noticia con una foto de, no sé, de algo, y resulta que cuando uno lo mete en ese verificador encuentra que con esa misma foto han generado noticias de otro tipo en otras partes del mundo. Entonces, esa herramienta sirve para hacer el tracking de las fotos. Y esta de abajo, que se llama photoforensics.com, ayuda a saber si una fotografía fue alterada digitalmente. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que trae el mismo libro de Pablo Medina Uribe. Durante la campaña pasada en Colombia, de las elecciones del año pasado, salió con esta fotografía una información que decía que el candidato Petro tenía como un ejército de gente a los que estaban trabajando en unas bodegas día y noche para generar información que le conviniera al candidato y además para responder a sus contradictores y generar bullying contra sus contradictores y demás. Bueno, pues cuando se analiza la foto, en eso de Photo Forensics que les mostré hace un momento, la foto arroja, pues con sus algoritmos y demás,
todo eso que está ahí en colorcitos indica que la foto fue alterada. Entonces fue alterada justamente en la parte donde le pusieron los logos de la campaña a una fotografía que no tenía nada que ver con la campaña. Entonces son algunas herramientas. Google pues ha creado también herramientas porque, miren, casualmente, antes de que Luis Martín me llamara a esta conferencia, tuve una conversación con la directora de comunicaciones de Google para Centroamérica y Colombia, y ella aseguraba, porque como ahorita toda la culpa se le echan a las plataformas, ¿no? Las plataformas se están quedando con la plata de los contenidos que generan los medios, que las plataformas no filtran, etcétera, etcétera, decía, nosotros como plataformas estamos muy preocupados porque es que nuestro negocio no es generar contenidos, nuestro negocio es organizar la gran cantidad de información que hay en el mundo para que la gente tenga acceso a ella. Si los usuarios se cansan de nosotros porque lo primero que encuentran es desinformación o fake news, pues van a dejar de creer en nosotros, entonces a nosotros no nos conviene que pues no hacer nada sencillamente, obviamente que tenemos que hacer cosas, entonces ellos han creado varias herramientas, grupos, campañas, como estos que hay ahí, Google News Lab, Trust Project, First Draft y Crosscheck. Bueno, ¿qué hacer entonces desde los gobiernos? Aquí encontré como dos tendencias. Una es la de este informe que les mencioné, hecho en el Reino Unido, que dice, pues, esto tiene que tener consecuencias legales. Ay, todavía no. Esto tiene que tener consecuencias legales. Entonces dice el informe Cairns-Cross, una opción es quitar los límites de responsabilidad de las plataformas online por el contenido que comparten, ya que así como los medios sufren consecuencias cuando producen historias falsas, las plataformas de distribución también deberían sufrir consecuencias de tipo legal por permitir la circulación de información falsa. Es decir, Google, Facebook, ustedes son responsables también, si permiten mostrar noticias falsas, pues entonces van a tener que someterse a las reglas y a las condenas. Pero esta posición no es nada popular, y, por ejemplo, la Unión Europea creó el año pasado lo que se llama un código de buenas prácticas. Dentro de ese código de buenas prácticas firmó con las plataformas más populares como Google y Facebook un compromiso de cara a las elecciones legislativas de la Unión Europea que son ahorita en mayo. Entonces estas plataformas, por ejemplo, desde enero tuvieron que empezar a presentar informes de qué estaban haciendo para evitar que llegara la desinformación o las noticias falsas a las audiencias. Hasta ahora se van rajando, como decimos en Colombia, les ha ido mal. La de febrero, el informe de febrero, la Unión Europea le respondió, me da mucha pena con ustedes, pero ustedes aquí no están explicando cuáles son los algoritmos que están usando y que además nosotros como terceros y como gobiernos podamos verificar para que nos garanticen que están haciendo todo lo posible para que no llegue desinformación a la gente que acude a sus buscadores. Entonces, eso está ahí, es como una especie de experimento. Y la Unión Europea, aunque no es afina, digamos, a prohibir la publicación de ciertas informaciones porque lo considera pues, un atentado contra la libertad de expresión, sí dice lo siguiente en ese código de buenas prácticas, que si al cabo de 12 meses, al hacer la evaluación, los resultados son insatisfactorios, la Comisión Europea podrá proponer nuevas medidas, incluso de carácter reglamentario. Esos 12 meses se cumplen en diciembre de este año, entonces vamos a ver de aquí a allá qué ha pasado. Pero al margen de eso, la Unión Europea tomó varias decisiones, que fue una de ellas aumentar de 1,9 millones de euros en 2018 a 5 millones de euros en 2019 el presupuesto para comunicación estratégica del Servicio Europeo de Acción Exterior. Todo esto para combatir las noticias falsas, o sea que ya han dicho, esto también es un tema de presupuesto al que hay que invertirle. Y de otra parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión, con la representante de medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
y con la relatora especial de la libertad de expresión y acceso a la información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, emitieron en marzo de 2017 un manifiesto, una declaración conjunta sobre las noticias falsas que dice lo siguiente: las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidas las noticias falsas o información no objetiva, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y deberían ser derogadas. Es decir, por más que haya noticias falsas, no hay que prohibir, esa es la postura. Yo le pregunté al relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, ¿por qué? Vamos a oírlo. La pregunta es si para combatir las noticias falsas, la diseminación de noticias falsas en Internet, el instrumento adecuado es la penalización de esta diseminación de información falsa o la prohibición de este tipo de difusión de noticias. Y la respuesta que desde el derecho internacional la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha dado en distintos instrumentos y foros es que no es el instrumento adecuado. ¿Por qué? Porque este tipo de leyes que prohíben o que criminalizan la difusión de noticias falsas en general son unas figuras poco claras, vagas o ambiguas y podrían servir para perseguir, digamos, quienes expresan un discurso legítimo o quienes informan sobre temas de interés para el público, para la sociedad, y por intereses políticos o para que algo no se sepa, se podrían utilizar este tipo de figuras, digamos, de modo arbitrario por muchos gobiernos o autoridades, digamos, que no tienen un real compromiso con la democracia y la libertad de expresión. Por eso creemos que hay otra serie de instrumentos y que es la propia sociedad la que tiene que aprender a discernir y a entender qué es información rigurosa, confiable, de aquella información que puede ser obviamente maliciosamente diseminada, ¿verdad? Hay otros instrumentos jurídicos también, como el derecho civil, en caso de que se detecte que hay una fábrica de noticias falsas o un medio que intencionalmente, digamos, distribuye noticias falsas sabiendo que son, digamos, poco creíbles esas noticias. Bueno, este entonces es el panorama que yo encontré a propósito de las noticias falsas y por eso el nombre de la conferencia es si son o no las fake news un problema irremediable. Después de ver este panorama, yo quiero que ustedes me cuenten si sí o no. Por favor, entren a menti.com de nuevo y con el código 508267 me dicen si creen que es un problema irremediable este de las noticias falsas. 508267. ¿Lo tienen? Vamos a ir viendo las respuestas en la pantalla, por favor. Bueno, quedémonos ahí. 34% dice que sí son un problema irremediable las noticias falsas, 29% dicen que no. Vamos a hacer entonces un último ejercicio a ver si esta charla nos sirvió para algo. Vuelvo a la página de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Melania Trump usa una doble, esta foto lo comprueba. ¿Falso o verdadero? Menti.com, 614227. A ver, Melania Trump usa una doble, esta foto lo comprueba. ¿Falso o verdadero? Menti.com, 614227. Vamos a empezar a ver las respuestas. A ver, ¿quién da más? Vamos en 43. ¿Está mala? Esta foto lo comprueba. Bueno, yo creo que ahí, por más que sigan votando, ya está muy clara la tendencia. Vamos a ver entonces qué dice la Red Ética Segura de la Fundación Nuevo Periodismo. CNN pudo comprobar tras consultar fuentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos que no hay una doble de Melania. La fotografía fue manipulada digitalmente. Bueno, creo que para algo sirvió la conferencia entonces. Muchísimas gracias.